El silencio de la galería privada del museo solo lo rompía el tenue zumbido del aire acondicionado y el suave golpeteo de zapatos lustrados sobre el mármol. Una larga mesa de roble se alzaba en el centro, su superficie desnuda salvo por 4 estuches idénticos de cuero negro. Bajo la cruda luz blanca, los estuches brillaban como secretos sellados esperando ser revelados. Nathan Sterling, el hombre que había construido imperios con acero y energía, presidía la mesa. Su expresión era de piedra. Su postura, precisa, como si cada aliento en la sala dependiera de su mando. Esta noche no se trataba de ganancias ni de poder. Se trataba de confianza. Y Nathan estaba a punto de ponerla a prueba. Los pestillos se abrieron uno tras otro. Una a una, las tapas se alzaron. Dentro, bandejas de terciopelo rebosaban de collares que captaban la luz como fuego congelado, pendientes de diamantes con forma de constelaciones y pulseras forradas de zafiros que brillaban como si albergaran el mismísimo océano. Las 3 mujeres que estaban más cerca de las vitrinas dejaron escapar un grito ahogado. Sus vestidos, de plata, esmeralda y azul rey, brillaban bajo la intensa luz, como si compitieran con las joyas que se extendían ante ellas. Se acercaron rápidamente, con las manos en alto, los ojos abiertos, una mezcla de emoción y cálculo. Cada una quería algo más que joyas. Querían el poder que las envolvía, el puesto que Nathan les había prometido discretamente, la oportunidad de supervisar su mayor fundación filantrópica. En un rincón, casi invisible contra las paredes blancas, Lena Ortiz estaba arrodillada con una bandeja de plata, recogiendo vasos vacíos. Su sencillo uniforme gris la distinguía de las demás, pero su presencia formaba parte de la sala, necesaria y desapercibida. A su lado, su hija Sophie se aferraba al dobladillo de su delantal. El pequeño audífono de la pequeña emitió un leve pitido, casi ahogado por los murmullos alrededor de la mesa. Lena posó una mano suave sobre el hombro de su hija, estabilizándola antes de volver a su trabajo. La voz de Nathan cortó el aire, serena pero autoritaria. Cada una elegirá una pieza, no la más hermosa, ni la más cara, la que crea que lleva la verdad. Las mujeres intercambiaron miradas, con risas nerviosas a flor de piel. Entonces, con la confianza de quienes están acostumbrados a los privilegios, extendieron los brazos. Sus dedos se envolvieron en diamantes que reflejaban la luz. Perlas dispuestas en hileras impecables, zafiros que parecían increíblemente puros. Nathan observó sin expresión, pero sus ojos no se perdían nada. Entonces, al volver el silencio, miró más allá del brillo y los vestidos. Su mirada se posó en Lena, todavía agachada, con la pequeña mano de su hija apretada contra su brazo. Algo en la quietud de ese rincón pareció romper la simetría de la noche. Tú, dijo Nathan, con una voz que lo sobresaltó incluso a él mismo. Lena se quedó paralizada, con los ojos alzados, sobresaltada, sin saber si había oído bien. Señor, ha estado observando. Venga a elegir. Las 3 mujeres se giraron, atónitas, y una risa fugaz se extendió entre ellas, aguda e incrédula. Una criada en su mesa. A Lena se le aceleró el pulso. Quería negarse a refugiarse en la seguridad del silencio, pero Sophie tiró suavemente de su manga. Los ojos de la chica estaban abiertos, curiosos, expectantes. Lena se levantó lentamente, dejando la bandeja a un lado. Se acercó a la mesa. Cada paso resonaba en su pecho. Las joyas brillaban intensamente, intimidantes en su perfección. Las examinó, pero algo andaba mal. Su mirada descendió, pasando por encima de los collares y anillos, por encima de las bandejas pulidas, hasta que se fijó en una pequeña piedra tosca alojada en la esquina de una vitrina. No pertenecía allí. Sus bordes eran irregulares, su azul se atenuaba bajo la luz. Su mano se cernió sobre ella y luego la cerró. La habitación se quedó en silencio. Una risa rompió el silencio. Una de las mujeres negó con la cabeza. Coge una piedra. Pero Nathan no rió.
Entrecerró los ojos, fijos en la piedra tosca que Lena tenía en la palma. Por un instante, el mundo pulido que lo rodeaba se desdibujó. Vio túneles derrumbándose, el sonido de la tierra al romperse, la voz de su hermana llamando a través de la oscuridad y la marca que habían tallado en la pared de la mina el día antes de que todo terminara. Se quedó sin aliento. El pasado había regresado en su forma más pequeña y simple. Una piedra defectuosa en la mano de una criada, y la habitación llena de diamantes, de repente se sintió desprovista de luz. La habitación aún no se había recuperado del impacto de la decisión de Lena. Los brillantes collares y los racimos de diamantes perdieron su brillo bajo el peso de esa piedra azul tosca que Lena tenía en la mano. Las tres mujeres con vestidos susurraron con aspereza, con voces desgarradas por la incredulidad. Ella no pertenece aquí. Se suponía que éramos nosotras. Lena bajó la mirada, aferrándose a la piedra como si se preparara para sus palabras. Sophie se apretó contra su costado. Su pequeño audífono emitió un leve pitido que resonó en el silencio. Nathan permaneció inmóvil a la cabecera de la mesa. Debería haber desestimado la decisión de la criada, haberla restado importancia, haber vuelto a centrar la atención en las gemas pulidas, pero no pudo. Sus ojos recorrieron la superficie irregular de la piedra, las tenues líneas de fractura, el fantasma de una marca que solo él parecía reconocer. Habló por fin. Su tono, mesurado y casi distante, era mesurado. Esta decisión se mantendrá sobre la mesa. Las mujeres se quedaron paralizadas, una dio un paso al frente, con creciente indignación. Señor Sterling, seguro que esto no es serio. Es un fragmento sin valor. La mirada de Nathan se desvió hacia ella, tranquila, firme. El valor no siempre está donde uno lo espera. El ambiente se volvió más denso. Las mujeres reprimieron sus protestas, aunque sus rostros delataban desprecio. Nathan se giró hacia Lena. Puede retroceder ahora. Aliviada, dejó la piedra sobre la bandeja de terciopelo, guiando a Sophie hacia la esquina de nuevo. Pensó que el asunto había terminado. Un momento de humillación pronto olvidado, pero la mirada de Nathan se detuvo en la piedra mucho después de que ella se hubiera marchado. Más tarde esa noche, cuando se cerraron los casos y las mujeres se despidieron con palabras amables y una frustración disimulada, Nathan permaneció en la galería. La sala estaba en silencio, el eco de sus tacones se desvanecía por el pasillo de mármol. Abrió la caja, rozando de nuevo con la mano la áspera piedra azul. Sintió una opresión en el pecho. Era una imaginación. La fractura, la profundidad de su tono, incluso la forma en que captaba la luz estéril. Era demasiado parecido a algo enterrado en su memoria. Tras él, una voz irrumpió. Señor, ¿puedo pedirle al personal que retire el objeto extra? Era Graham Whitlock, de 50 años, director de sus colecciones. Siempre preciso, su tono más cortante de lo habitual. Nathan cerró la caja lentamente. No, déjalo. Graham tensó la mandíbula. Sus ojos no se dirigieron a la piedra, sino al rincón donde Lena había estado antes. Como quieras. Pero algo en su voz contenida transmitía resistencia. Esa noche, mientras Lena sacaba a Sophie por la entrada de servicio, pensó en la risa, en los ojos que la miraban como si hubiera irrumpido en un mundo que no era para ella. No sabía por qué Nathan Sterling la había llamado, ni por qué esa piedra había atraído su mano. Todo lo que sabía era que los pequeños dedos de Sophie se cerraban alrededor de los suyos y el leve pitido del audífono le recordaba que el tiempo se agotaba. Susurró casi para sí misma, solo necesitamos lo suficiente para tu cirugía. Nada más. Pero el eco de las palabras de Nathan, el valor no siempre está donde lo esperas, la siguió en la fría noche neoyorquina. A la mañana siguiente, las páginas de la Sociedad Neoyorquina se llenaron de titulares. La extraña prueba de Sterling. Una criada en la mesa. 4 casos, 3 aerís y la elección de una ama de llaves. Fotos filtradas de la galería. Los vestidos brillantes. Los 4 casos.
Y en la esquina, Lena, con su uniforme, la pequeña figura de Sofie medio oculta tras su falda. En la mesa de la cocina de su modesto apartamento de reina, Lena releía las líneas una y otra vez. Su estómago asintió. Cada frase la pintaba como una intrusa, alguien que no pertenecía. Dobló el periódico rápidamente, sin querer que Sofie lo viera, pero el pitido del audífono de la niña rompió el silencio. Sofie tiró de su brazo, con los ojos abiertos como platos, con la inocente pregunta que más temía Lena. «Mamá, ¿por qué salimos en el periódico?» Lena forzó una sonrisa. «No es nada, Corino. Solo ruido». Pero no era nada. Al mediodía, el museo la había llamado. La voz de su supervisora era tensa, casi como de disculpa. «Lena, me temo que no podemos mantenerte en la plantilla. Demasiada atención. Lo siento». La línea se cortó. Le temblaban las manos al colgar el teléfono. El alquiler, la compra, la cirugía de Sofie. Todo dependía de ese sueldo. Mientras tanto, en las oficinas de Sterling con vistas a Midtown, Graham estaba de pie frente al escritorio de Nathan. Los papeles se extendían como un escudo. «Esto ha ido demasiado lejos», insistió Graham. «Hemos invitado al ridículo. Los inversores llaman, exigiendo saber por qué una empleada doméstica forma parte de tu experimento filantrópico». Nathan se recostó, con la mirada fría, impasible. Porque ella vio lo que nadie más vio. Graham apretó la mandíbula. Fue un accidente, una piedra sin sentido. La voz de Nathan bajó, quebrada, pero con un filo de acero. «Sé lo que vi». Se hizo el silencio. Los dos hombres se miraron fijamente. Graham se rindió primero, recogiendo sus papeles con movimientos bruscos. «Como director de tus colecciones, debo insistir en que esto termine ahora». Pero al salir de la oficina, un destello de algo más oscuro cruzó su expresión. Esa noche, Lena estaba sentada junto a la cama de Sofie en la pequeña habitación que compartían. Sofie dormía, respirando superficialmente. El leve zumbido del deshumidificador llenaba la habitación. En la mesita de noche estaba el periódico doblado, cuyo titular apenas se veía en la penumbra. Lena cerró los ojos. Pensó que la elección de esa piedra no había significado nada, solo un momento de distracción. Pero ahora le había costado todo. Ella susurró en el silencio: «Todo lo que quería era mantenerte a salvo, Sofie. Eso es todo». Sin ser visto desde el otro lado de la ciudad, Nathan volvió a girar la tosca piedra azul en su mano. Las líneas de fractura reflejaron la luz de la lámpara, y en ellas vio el peso de una verdad enterrada hacía mucho tiempo. Y, por primera vez en años, sintió algo que no se había permitido sentir: duda. Al final de la semana, la historia había trascendido las columnas de chismes. Los presentadores de noticias debatieron el excéntrico desafío de Nathan Sterling, mientras que los periodistas financieros especularon el imperio se tambaleaba por la distracción. En el museo, las vitrinas permanecían guardadas bajo llave. Pero la tosca piedra azul, pequeña, irregular e imperfecta, era ahora el objeto más comentado de la colección. En una sala de juntas en lo alto de Manhattan, Nathan se sentó frente a sus fideicomisarios. Madera pulida, luz fría y filas de rostros con gestos de desaprobación. Un fideicomisario anciano se aclaró la garganta. «Señor Sterling, la fundación no puede permitirse este circo. Trajo a las mujeres más distinguidas de la sociedad para una prueba, y ahora los papeles nos dicen que la verdadera candidata era una criada». La mirada de Nathan era firme. «Las traje aquí para revelar carácter. Solo una vio diferente». Las palabras cayeron pesadamente. Graham, sentado al fondo, se inclinó hacia adelante. «El carácter no restaurará la credibilidad, Nathan. Debemos retirar el objeto, emitir un comunicado y zanjar el asunto». La sala asintió, pero la respuesta de Nathan fue tranquila, firme. «No, se queda». Por primera vez,
Una oleada de inquietud recorrió la mesa. Nathan Sterling no se doblegaba. Al otro lado de la ciudad, Lena estaba sentada en la sala de espera de una clínica pública. Sophie se apoyaba en ella, jugando con un osito de peluche desgastado. El pitido de su audífono era tenue pero constante. La voz de la enfermera era amable pero firme. Sin seguro, será difícil programar la cirugía. El hospital exige un depósito. Lena sintió una opresión en el pecho. Asintió, apretando la mano de Sophie con más fuerza. Mientras caminaba a casa, el ruido de la ciudad se tragó sus pensamientos. Solo le quedaba una carta doblada en su bolso. La notificación de despido del museo. Pero bajo la desesperación, se agitaba una ira silenciosa. ¿Por qué Nathan la había arrastrado a su juego? ¿Por qué la había elegido solo para dejarla con solo humillación? Esa noche, Nathan regresó solo a la galería. Colocó la piedra tosca sobre la mesa bajo una sola luz. Sus dedos recorrieron las líneas de fractura como si fueran cicatrices grabadas en su memoria. Detrás de él, pasos, aún con la mirada fija en los escombros. La voz de Graham era fría, su silueta llenaba el umbral. Nathan no se giró. Esta piedra no fue colocada allí por casualidad. Alguien la movió. El silencio se prolongó. Graham apretó la mandíbula, sus ojos se oscurecieron. Las piedras no cambian vidas, Nathan. La gente sí. Nathan finalmente levantó la vista, con expresión indescifrable. Entonces veremos quién quiere enterrar la verdad. En ese mismo momento, en Queens, Lena le susurró a su hija dormida. Encontraremos la manera, te lo prometo. No sabía cómo, pero sentía que la elección de esa piedra había atado su destino al de Nathan Sterling, y ninguno de los dos podía volver atrás. Para el lunes por la mañana, la historia ya no era solo un chisme de sociedad. Se había convertido en noticia nacional. Las cadenas de cable repitieron fotos granuladas de los 4 casos, enfocando el momento en que la mano de Lena alcanzó la tosca piedra azul. Un presentador la encuadró nítidamente. ¿Acaso Nathan Sterling está apostando su imperio por la intuición de una criada? En Queens, Lena se ajustó el abrigo mientras llevaba a Sophie a toda prisa al colegio. Los padres en la puerta susurraban, algunos curiosos, otros críticos. Algunos niños señalaron el audífono de Sophie, riéndose disimuladamente de la imagen que habían visto en las tabletas de sus padres. Lena se obligó a seguir caminando, con los labios apretados en silencio. Se despidió de Sophie con un beso, susurrando, cabeza alta, Michiello. Siempre con la cabeza alta. Pero cuando se dio la vuelta, le temblaron las manos. En la Torre Sterling, en tiempos de Nathan, la calma no era mayor. Los periodistas se agolpaban en las escaleras exigiendo respuestas. ¿Por qué la criada? ¿Qué significa la piedra? ¿Es esto filantropía o teatro? No dio ninguna. Pasó de largo, su silencio más estricto que cualquier declaración. Dentro, Amelia Cho, uno de los gemólogos más destacados de la ciudad, esperaba en su despacho. Sus archivos de investigación estaban esparcidos sobre el escritorio de cristal. He escaneado los documentos, dijo Amelia en voz baja. Tocó una foto que mostraba una superficie ampliada. Finos surcos y letras tenues estaban grabadas en la tosca piedra azul. Nathan se acercó. Contuvo la respiración. Allí estaba. S7 Arlon. Amelia levantó la vista con tono urgente. No se trata solo de una muestra extraviada. Forma parte del archivo perdido del derrumbe de la mina. Si esta piedra reapareció aquí, alguien la movió deliberadamente. La mirada de Nathan se endureció, y alguien quería ocultarla de nuevo. Al otro lado de la habitación, Graham permanecía en las sombras, con expresión indescifrable. Esa noche, Lena recibió un sobre deslizado por debajo de la puerta de su apartamento. Sin remitente. Dentro había una fotocopia de un recorte de prensa de años atrás. El derrumbe de la mina Sterling deja 27 muertos. Las preguntas siguen sin respuesta.
Le temblaban las manos mientras lo miraba. En el margen, escrita a toda prisa, había una sola línea. La piedra que elegiste es la clave. En dos rincones distintos de Nueva York, Lena y Nathan comprendieron la misma verdad. No era casualidad, y el pasado se abría paso de nuevo hacia el presente. La prueba con 4 cajas brillantes se había convertido en algo mucho mayor. Una tormenta de la que ninguno de los dos podía escapar. La lluvia resbalaba por las calles de Manhattan cuando Nathan salió de la Torre Sterling esa noche. Las cámaras disparaban desde el otro lado de las barricadas, pero él las ignoró. La piedra, ahora guardada en una caja segura en su ático, pesaba más que el acero en sus pensamientos. En su pequeño apartamento, Lena volvió a desplegar el recorte anónimo. Las palabras del margen la atormentaban. La piedra que elegiste es la clave. ¿Quién se la había enviado? ¿Por qué a ella? Se suponía que no formaría parte de este mundo. Y, sin embargo, su mano la había elegido sin dudarlo. A la mañana siguiente, el frenesí mediático se intensificó. Una cadena emitió una pantalla dividida. Las 3 glamurosas mujeres con vestidos a un lado y una imagen granulada de Lena con su uniforme al otro. El titular decía: ¿Quién tiene el futuro de Sterling? ¿Surge o una empleada doméstica? En la puerta de la escuela, los susurros se dirigieron a las escaleras. Una madre murmuró lo suficientemente alto como para que Lena lo oyera. Está usando la condición de su hija para jugarle el juego al multimillonario. Lena sintió que le ardían las mejillas, pero siguió caminando. La mano de Sophie la apretaba firmemente. Dentro de la Torre Sterling, Amelia colocó nuevos escaneos en el escritorio de Nathan. Esto no es casualidad, dijo. Mira, las líneas de fractura coinciden con una entrada de catálogo de 1995. La colección Arland desaparecida. Nathan apretó la mandíbula. La mina se derrumbó. Amelia asintió. Si esto resurge, el pasado de la fundación será objeto de críticas. La gente preguntará por qué se ocultó. Y Graham, con la voz apagada. Nathan se giró hacia la ventana, su reflejo pálido en el cristal. Si la verdad me destruye, que así sea. Pero si la destruye a ella, sus palabras vacilaron. Nunca había admitido en voz alta cuánto la fuerza silenciosa de Lena había atravesado su armadura. Esa tarde, Lena se sintió convocada. Un sedán negro esperaba fuera de su edificio. El conductor le entregó una nota sellada. El señor Sterling solicita su presencia. Urgente. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza. Entrar fue como entrar en una tormenta. Pero la inminente cirugía de Sophie no le dejaba espacio para retirarse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en lo alto de la Torre Sterling, Lena entró en una habitación donde la luz se reflejaba en el cristal y el cromo. Nathan estaba de pie junto a la ventana, con la tosca piedra azul en una caja entre ellos. Por un momento, silencio, solo el tenue zumbido de la ciudad abajo. Nathan se giró, con la mirada más firme que la voz. Puede que hayas perdido tu trabajo por mi culpa, pero hiciste bien en elegir esto. No fue casualidad. Fue la verdad. Lena respiró hondo, con el peso de las semanas oprimiéndola. No lo elegí por la verdad, señor Sterling. Lo elegí porque lo sentía real. Y ahora mi hija puede pagar el precio. Su voz se quebró, pero sus ojos no vacilaron. A Nathan se le encogió el pecho. Durante años se había escondido tras muros de acero y cristal. Y, sin embargo, esta mujer, con solo determinación, lo había devuelto a la misma herida que había enterrado. La piedra brilló tenuemente entre ellos como un fragmento de memoria, negándose a permanecer en silencio. A la mañana siguiente, los titulares pasaron del rumor a la revelación. Sterling Stone vinculada al colapso de Arland. Archivos ocultos salen a la luz después de décadas. El informe filtrado del museo confirmó lo que Amelia le había advertido a Nathan. La piedra azul tosca llevaba la firma de Arland.
El mundo ahora sabía que el objeto no era solo una joya extraviada. Era la evidencia de una tragedia enterrada. En Queens, Lena abrió la puerta y se encontró con periodistas apiñados en el pasillo. Los micrófonos la alcanzaron como si ella misma llevara la piedra. ¿Sabías lo que estabas eligiendo? ¿Trabajas con el señor Sterling? ¿La fundación financia la cirugía de tu hija? Lena protegió a Sophie con los brazos, con voz firme, aunque le temblaban las rodillas. Sin comentarios. Por favor, déjanos pasar. Un vecino salió, frunciendo el ceño a las cámaras. Déjalos en paz. La puerta se cerró de golpe, dándole a Lena un refugio fugaz. En la Torre Sterling, la sala de juntas estaba más ruidosa que nunca. «Esto es una ruina», gritó un fideicomisario. Se suponía que el derrumbe estaría sellado. Ahora todos los abogados de la ciudad vendrán por nosotros. Nathan se puso de pie, su voz cortando la tormenta. Nunca debió haberse sellado. Les debemos la verdad a las familias. Todas las miradas se posaron en él. Su confesión era peligrosa, pero el peso del silencio se había vuelto más pesado que el riesgo. Graham se levantó lentamente, con tono cortante. Destruirás los cimientos, Nathan. Te destruirás a ti mismo. ¿Y para qué? Una piedra elegida por una criada. Los ojos de Nathan se oscurecieron. Pero antes de que pudiera responder, Amelia se adelantó con los informes del escáner. Esto no es solo una piedra. Es una prueba, y ella la vio antes que cualquiera de nosotros. La sala se sumió en un tenso silencio. Nathan miró a Graham, luego a la junta. Avanzamos. Investigamos. Ponemos a Arlon al descubierto. Esa noche, Lena estaba sentada a la mesa de su cocina, exhausta. No quería saber nada de escándalos ni imperios, solo seguridad para Sophie. Sin embargo, supo desde el momento en que su mano tocó esa piedra, que su vida había sido arrastrada al mundo de Nathan. Sonó el teléfono. Una voz desconocida susurró al otro lado de la línea. Vendrán a por ti. La piedra es solo el principio. La línea se cortó. En su ático, Nathan se sirvió un vaso de agua, pero no bebió. Contempló las luces de la ciudad, consciente de que el siguiente paso definiría no solo su imperio, sino también a la mujer y la niña que ahora estaban enredadas en él. El punto de inflexión había llegado. La verdad ya no era un secreto. Era una tormenta, y no había vuelta atrás. La mañana después de que se conociera el informe de Arland, Lena no podía salir sin cámaras esperando. Los vecinos susurraban en la escalera y desconocidos dejaban notas bajo su puerta. Algunos ofreciendo condolencias, otros acusándola de ser un peón. Sophie se aferró más fuerte a su madre, asustada por los destellos de luz fuera del apartamento. «Mamá, ¿por qué quieren fotos nuestras?» A Lena se le encogió el corazón. Se agachó, ahuecando la carita de Sophie. «No nos quieren. Quieren una historia. Pero tú no eres su historia. Eres la mía». En Sterling Tower, Nathan enfrentó su propia tormenta. Los precios de las acciones cayeron. Los donantes amenazaron con retirarse. La Junta convocó una reunión de emergencia. No podemos vincular la fundación a una empleada doméstica en un escándalo. Un fideicomisario espetó. La respuesta de Nathan fue firme. Estamos atados no al escándalo, sino a la verdad. Las palabras inquietaron a la sala, pero Graham aprovechó el momento y deslizó una carpeta sobre la mesa. ¿Verdad o distracción? Este archivo muestra que Ortiz tiene deudas, facturas médicas y alquiler impago. Si aún no está comprometida, pronto lo estará. Debemos distanciarnos antes de que nos arrastre. La mano de Nathan se cerró sobre la carpeta, con los nudillos blancos. No use su vida como arma. Ella tiene más integridad que nadie en esta sala. Por un momento, silencio. La mesa intercambió miradas inquietas. Graham tensó la mandíbula, pero sus ojos brillaron con algo más frío. Resolución. Esa noche, Lena recibió un golpe a su puerta. Cuando abrió,
Amelia Cho estaba allí, con la lluvia goteando de su paraguas. No debería estar aquí, dijo Amelia en voz baja. Pero debes saber que hiciste bien en elegir esa piedra. Sus marcas confirman que pertenece al archivo Arland desaparecido. Graham intenta enterrar esto otra vez. Pero Nathan no lo deja. A Lena se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque la verdad es frágil, y si te silencian, la silencian. Amelia se fue tan rápido como llegó, dejando a Lena con más miedo que consuelo. Esa noche, mientras Sophie dormía, Lena se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás a la vida tranquila que había conocido. La decisión que tomó en esa galería había abierto algo lo suficientemente poderoso como para amenazar a multimillonarios y juntas directivas, pero lo suficientemente tierno como para poner en peligro el futuro de su hija. Y en algún lugar de la ciudad, Nathan Sterling estaba en su ático, sosteniendo la piedra en la mano. Susurró en la habitación vacía. ¿Nos enfrentamos a esto juntos o no? Pero si Lena elegiría estar a su lado o ser aplastada por la tormenta seguía siendo una incógnita. Al amanecer, la presión llegó al límite. En el colegio de Sophie, el director llamó a Lena a la oficina. Su tono era cortés pero cortante. Señorita Ortiz, hemos tenido interrupciones. Reporteros afuera, padres quejándose. Por el bienestar de Sophie, quizás sea mejor que se quede en casa hasta que esto se calme. A Lena se le encogió el corazón. Apretó la pequeña mano de su hija contra su pecho, protegiéndola de las palabras. Pero Sophie comprendió lo suficiente. Estoy en problemas, mamá. Lena forzó una sonrisa. No, Michello. Tú nunca. En la Torre Sterling, Nathan se enfrentó a su propio campo de batalla. Se había convocado una conferencia de prensa sin su aprobación, organizada por Graham y varios administradores desesperados por salvar las apariencias. Cuando Nathan entró, los flashes iluminaron la sala. Un reportero gritó, «Señor Sterling, ¿es cierto que su fundación ocultó pruebas del colapso de Arland?» Otra, ¿por qué una empleada doméstica es fundamental en esta investigación? Nathan se aferró al podio con voz firme. La verdad de Arland estuvo oculta demasiado tiempo. Si esta piedra prueba lo que tememos, entonces cada vida perdida merece que se cuente su historia. Murmullos resonaron por la habitación. Pero Graham dio un paso al frente, su voz hendiendo el aire. Y si este espectáculo socava los cimientos, le costará la ayuda a millones de niños. Está dispuesto a arriesgar su futuro por la palabra de una empleada doméstica. Se oyeron jadeos. Las cámaras se giraron. Nathan no se inmutó. Su respuesta fue silenciosa, pero todos los micrófonos la captaron. Ella no es solo una empleada doméstica. Es la única que vio la verdad. Esa noche, la puerta del apartamento de Lena resonó con los puños. Se quedó paralizada, aferrándose a Sophie. Una voz masculina siseó a través de la madera. No te metas en esto. Aléjate o... Lo lamento. Luego, silencio, pasos que se desvanecían por el pasillo. Le temblaban las manos al marcar a la policía, pero colgó antes de que la llamada se conectara. ¿Quién la protegería si quienes la amenazaban tenían dinero y poder? Miró a Sophie, dormida en sus brazos, y susurró una promesa, no te separarán de mí. Mientras tanto, Nathan confrontó a Graham en privado en su oficina. Enviaste a alguien a su puerta. Graham no lo negó. Su calma era más fría que la negación. Ella es una carga. Acaba con esto antes de que lo arruiné todo. Nathan se acercó en voz baja. Peligroso. Si algo les pasa a ella o a su hija, acabaré contigo. El aire entre ellos se tensó como acero a punto de romperse. La tormenta afuera de Sterling Tower Mir. Un rayo azotó las amplias puertas de cristal del Museo Metropolitano cuando el coche de Nathan se detuvo. La medianoche envolvía la ciudad en sombras, pero las luces del muelle de carga brillaban blancas y nítidas, proyectando largas siluetas de hombres moviendo cajas.
Lena salió primero, agarrando su abrigo. Miró a Natán. Si Graham saca esas cajas esta noche, todo morirá con ellas. Natán asintió bruscamente. No si lo detenemos aquí. Dentro, el pasillo subterráneo del museo olía a piedra húmeda y aceite. Amelia se unió a ellos, sosteniendo una memoria USB en el puño como si fuera un arma. Esto contiene todos los registros falsificados. Si acorralamos a Graham con las pruebas y la piedra, la Junta no podrá negarlo. En el muelle de carga, Graham gritó órdenes a los guardias. 3 cajas negras brillaban bajo los focos. Su voz era cortante, desesperada. Súbanlas al camión ahora. Por la mañana, nadie cuestionará qué falta. Pero en cuanto levantaron las cajas, un segundo coche entró chirriando en el muelle. Natán salió, con la piedra azul brillando tenuemente en su mano. Lena y Amelia lo flanqueaban. ¿Vas a algún sitio, Graham? La voz de Natán resonó en las paredes de acero. Graham se quedó paralizado, pero luego se obligó a sonreír. Natán, no deberías estar aquí. Esto no es seguro para ti. Natán levantó la piedra. Arlón tampoco. Pero entonces tampoco le importó. Los guardias avanzaron, pero Lena habló, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. 3 cajas llenas de cristal, tratamientos industriales disfrazados de joyas, y una piedra que dice la verdad. Intentaste enterrarla igual que enterraste a esas familias. Por un momento, el silencio se hizo pesado. Los guardias se miraron entre sí, la duda se apoderó de ellos. Amelia dio un paso al frente y conectó la memoria USB al monitor del muelle. Una luz azul inundó las paredes mientras se reproducía el video. Graham repartía dinero a los archivistas, destruía informes, firmaba recibos falsificados. Los guardias dejaron de moverse. Las cajas volvieron al suelo con un ruido sordo. La máscara de Graham se quebró. ¿Crees que a alguien le importa el testimonio de una criada? ¿El sentimiento de culpa de un multimillonario? Construiste tu imperio sobre el olvido, Natán. Yo solo te ayudé a mantenerlo así. El rostro de Natán se endureció. Por primera vez, no parecía el hombre atormentado por el pasado. Parecía un hombre dispuesto a acabar con él. Tienes razón, dijo Natán lentamente. Lo enterré. Pero ella miró a Lena. No lo hizo, y no dejaré que borre su verdad. Dicho esto, colocó la piedra sobre la caja. La superficie agrietada reflejó el brillo de las luces del muelle como una herida que se negaba a cerrar. Esta noche, dijo Natán, con la voz resonando por el espacio cavernoso. La Junta lo verá, y también el mundo. La sala de juntas de Sterling Tower nunca había estado tan llena. Apenas había pasado la medianoche, pero todos los directores permanecían rígidos en sus sillas, con el rostro pálido bajo el resplandor de una sesión de emergencia convocada a toda prisa. La tormenta del exterior golpeaba las ventanas como si exigiera entrar. En el centro de la larga mesa yacía la piedra azul, cuya superficie fracturada brillaba tenuemente bajo las luces del techo. Junto a ella, el portátil de Amelia proyectaba documentos, firmas e imágenes de seguridad que no dejaban lugar a negaciones. Natán presidía la mesa. Su voz era baja pero firme. Graham Whitlock ha traicionado estos cimientos. Manipuló nuestros archivos, blanqueó nuestra credibilidad e intentó enterrar lo único que aún dice la verdad. Los murmullos resonaron por la sala. Graham, sentado al fondo, replicó con una fría sonrisa. ¿A esto le llamas verdad? ¿Una piedra agrietada y la palabra de una criada? Lena se estremeció al oír la palabra. Pero antes de que pudiera hablar, Natán la interrumpió. No es solo una criada. Es la única en esta sala que tuvo el coraje de ver lo que todos ignorábamos. Señaló a Lena. La sala giró. Le temblaban las manos, pero sostuvo su mirada. No lo elegí porque fuera bonito. Lo elegí porque no pertenecía a ese estuche. Estaba fuera de lugar, como si lo hubieran olvidado, y las cosas olvidadas merecen ser vistas. Se hizo el silencio.
Incluso la tormenta pareció detenerse contra el cristal. Amelia pasó a la última diapositiva. Registros de redes de barcos con la firma de Graham junto a entradas falsificadas. 3 cajas de tratamientos sintéticos, solo una piedra auténtica, el resto invenciones. La reputación de esta fundación se estaba vendiendo pieza por pieza. El director se removió, inquieto. Uno susurró, si esto se filtra. Otro, ya se ha filtrado. La prensa espera abajo. Nathan se inclinó hacia adelante con voz áspera. Entonces no nos esconderemos. Decimos la verdad nosotros mismos esta noche. Graham se levantó bruscamente, con los puños apretados. Vas a quemar esta fundación hasta los cimientos solo para aliviar tu culpa por Arlon. ¿Crees que los donantes perdonarán? ¿Crees que al mundo le importa la tumba de un menor? La mirada de Nathan no vaciló. No me importa si el mundo me perdona. Me importa que finalmente me perdone a mí mismo. Asintió a seguridad. Por primera vez, los guardias no se movieron hacia él. Se movieron hacia Graham. 2 hombres se adelantaron y le colocaron manos firmes sobre los hombros. El rostro de Graham se contrajo, pero su voz se quebró. Lo detuvieron. Te arrepentirás de esto, Sterling. Lo perderás todo. La respuesta de Nathan fue tranquila, casi humana de nuevo. Ya lo perdí todo el día que murió mi hermana. Esta noche, empiezo a recuperar algo. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par. Los periodistas acudieron en masa, con las cámaras encendidas. Nathan no los detuvo. Se acercó a los micrófonos, con la piedra azul en la palma de la mano. Esta fundación, dijo, ha ocultado la verdad durante demasiado tiempo. Le fallamos a la gente de Arland. Pero gracias a la honestidad de una mujer, no podemos volver a fallar. Miró a Lena, pequeña e inquebrantable bajo el rayo de luz. Ella me mostró cómo es la integridad y me recordó que el valor de una piedra no está en su brillo, sino en su verdad. La multitud estalló en preguntas, pero Nathan simplemente colocó la piedra en el podio, dejando que las cámaras captaran las líneas fracturadas como venas de la memoria. La conferencia de prensa no puso fin a la tormenta. Solo la trasladó al exterior. Cuando Nathan, Lena y Amelia bajaron del podio, una pared de cámaras los siguió, con preguntas que los azotaban como olas implacables. Los guardias de seguridad los llevaron a toda prisa por el vestíbulo. Los flashes estallaban contra las paredes de mármol. En la acera, los manifestantes que antes condenaban a la Fundación Sterling ahora sostenían carteles que decían verdad para Arland y apoyaban a las familias de los menores. El cántico se hizo más fuerte, convirtiéndose en algo que Lena nunca esperó: apoyo. Pero en medio, la vocecita de Sophie se alzó. «Mamá». Estaba al final de la multitud, agarrando su audífono con los ojos muy abiertos por la confusión. El pitido se había vuelto inestable de nuevo bajo la presión del sonido. Una enfermera comprensiva se inclinó a su lado, intentando protegerla del alboroto. Lena se liberó de los guardias y corrió. Abrazó a Sophie, estrechándola contra sí. «Tranquila, cariño. Te tengo». Nathan la siguió, con el rostro tenso. Se acercó, con voz firme pero suave. «Saquémosla de aquí ya». Recorrieron un pasillo lateral de la Torre Sterling, llegando finalmente a una tranquila sala de juntas. El repentino silencio fue casi doloroso. Sophie se aferró a la camisa de Lena, mientras su pequeño pecho subía y bajaba. Amelia ajustó el audífono, probando hasta que el pitido se estabilizó. «Estará bien, pero el estrés no ayuda. Necesita esa cirugía pronto, Lena». Lena asintió, con la garganta hecha un nudo. Durante meses, había cargado con ese peso sola. Esta noche, la verdad lo había cambiado todo, pero la necesidad de Sophie seguía siendo urgente. Nathan dejó la piedra sobre la mesa. Su fracturada superficie azul parecía respirar bajo la tenue luz. Miró de la piedra a la niña acurrucada en los brazos de su madre. «Mañana», dijo. Su voz no dejaba lugar a dudas.
La operan mañana. Sin retrasos, sin papeleo. Llamaré yo misma. Los ojos de Lena brillaron. Intentó hablar, pero le fallaron las palabras. Sophie, sin embargo, levantó la vista, parpadeando. Por primera vez, sus labios formaron la palabra con claridad y sin dudarlo. Gracias. La sala quedó en silencio. El rostro de Natán, endurecido por años, se suavizó en un instante. Al amanecer, la Fundación Sterling anunció reformas radicales. La exposición pasó a llamarse La verdad de Aarón. Las piezas fraudulentas fueron retiradas. El arresto de Graham fue noticia de primera plana. Pero la imagen más impactante no provenía del escándalo ni de las firmas. Era una fotografía. Natán de pie fuera del hospital con Lena sosteniendo a Sophie, la niña sonriendo con una oreja vendada y un futuro lleno de vida. El pie de foto decía, el multimillonario y la ama de llaves que eligieron la piedra olvidada. El pasillo del hospital olía ligeramente a antiséptico y pintura fresca. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando largas franjas doradas sobre el suelo. Natán caminaba junto a Lena, a paso pausado por una vez. Tras el cristal, Sophie dormía plácidamente, con vendas envolviendo sus pequeñas orejas. Las máquinas zumbaban suavemente, constantes y tranquilas, como un nuevo ritmo que guiaba sus vidas. Lena apretó la mano contra la ventana, observando cómo el pecho de su hija subía y bajaba. Una lágrima resbaló, pero su sonrisa se mantuvo firme. Ahora puede oírme, susurró. Por primera vez, me oirá con claridad. Natán se quedó quieto y luego colocó un pequeño ramo de lirios en el alféizar. También oirá risas, música, cada palabra que siempre quisiste que supiera. Lena se giró y lo miró a los ojos. Durante mucho tiempo, su mirada había sido cautelosa, cargada de dolor. Ahora estaba abierta, con algo más suave, algo seguro. No sé cómo agradecerte, dijo. No me debes ninguna gratitud, respondió él. Su voz era firme. Baja. Me diste algo que creía haber enterrado para siempre. El coraje para afrontar la verdad. Esa piedra no se trataba solo de Aarón. Se trataba de encontrar a alguien que pudiera ver valor donde el mundo solo veía defectos. El silencio se prolongó, pero era cálido. Entonces Natán le tomó la mano. Nada dramático, nada forzado, solo firme. No quiero quedarme fuera de tu vida como patrocinador o benefactor. Quiero estar dentro de ella contigo, con Sophie, si me lo permites. Lena contuvo la respiración. Durante años, había construido muros para sobrevivir. Ibe. Esta noche, cayeron en silencio, pieza a pieza. Ella asintió, incapaz de contener las lágrimas. Semanas después, el Metropolitan inauguró su nueva exposición, La verdad de Harlem. Los visitantes se detuvieron ante la pieza central, una modesta urna que contenía la piedra azul en bruto. Debajo, la inscripción decía, elegida no por su brillantez, sino por su verdad. Los periodistas capturaron una última imagen. Natán Sterling de pie con Lena a su lado. Sophie les tomó de la mano, con una risa alegre y libre. En su modesto apartamento de reina, ahora lleno de libros, dibujos y el sonido de la voz de una niña, la vida seguía su curso de maneras que Lena alguna vez creyó imposibles. En una tarde tranquila, Sophie se acurrucó entre ellos en el sofá, tarareando una canción que sonaba débilmente en la radio. Natán se recostó, con las comisuras de los labios alzándose en una rara y genuina sonrisa. El mundo exterior aún susurraba sobre miles de millones, escándalos y legados. Pero entre estos muros, el único legado que importaba era el sonido de la risa, la calidez de la confianza y la promesa de una familia construida no sobre la riqueza ni las apariencias, sino sobre la verdad. A veces, la piedra más preciosa no es la que brilla con más fuerza bajo las luces. Es la que lleva el peso de la verdad y nos enseña a empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Si este viaje te conmovió, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Cada día te traemos nuevas historias inspiradoras que conmueven el corazón y nos recuerdan el poder de la verdad y